Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Ranta. Y esta vez continuamos, después de haber hecho la sesión de presentación, con el libro negro de Ranta, que se titula oficialmente Reflexiones de un maestro sobre la historia de la humanidad, y que es una cuatrilogía en la cual lo que estamos viendo es el libro primero, que se titula oficialmente también Los orígenes de la civilización humana. Pues bien, en este libro había dudado si hacía una sesión comentando los apartados previos al propio texto. Este libro, como apartados previos al propio texto, tiene un prólogo que está escrito por Antonio Campesino, que es el traductor, pero se le ve involucrado en lo que es las enseñanzas de Ranta, dado que además es el traductor, digamos que más frecuente de los libros de Ranta. Después de este prólogo de Antonio Campesino, el traductor, tenemos un prefacio del propio Jaime Leal Anaya, que es quien comenta cada uno de los capítulos del libro negro previamente. Jaime Leal Anaya, además, sí que se sabe, consta porque se dice expresamente que es un estudiante de la Escuela de Iluminación de Ranta y un estudiante además avanzado, al cual Ranta le encarga expresamente la recopilación en que consiste el libro negro. Y me atrevería a decir, aun sin saberlo, que otras recopilaciones que son otros libros que hay por ahí circulando editados de Ranta. Pues bien, después de este prólogo y este prefacio, nos encontramos con un apartado que se encuentra en todos los libros de Ranta y que es común a todos ellos. Es el mismo texto, consideraciones sobre las enseñanzas de Ranta. Pues bien, quizás en la sesión de presentación yo no había dicho expresamente que iba a comentar este apartado porque lo había hecho ya en el libro blanco de Ranta. En la sesión de presentación de los comentarios de Espacio Sutil a el libro blanco de Ranta, al final de esa sesión de presentación está la lectura y comentario de estas consideraciones sobre las enseñanzas de Ranta, que yo creo que también las ha redactado Jaime Leal Anaya. Pero como eso se hizo hace unos años, ese comentario dentro de Espacio Sutil, por mí, de estas consideraciones, sí, es Jaime Leal Anaya el que hace también las consideraciones sobre las enseñanzas de Ranta, que constan también en todos los libros, en todas las compilaciones. Como decía, hice el comentario de las consideraciones sobre las enseñanzas de Ranta hace varios años, pues creo que es conveniente volver a leerlo hoy y hacer el comentario para no estar, bueno, pues para la gente cuyo primer acercamiento a las enseñanzas de Ranta sea este libro negro, que realmente acercarse a las enseñanzas de Ranta se puede uno acercar desde cualquiera de sus textos. Pues bien, decía que para no estar redirigiendo a las personas a que se vean la sesión de presentación del libro blanco y además para actualizar un poco los comentarios a estas consideraciones, pues las voy a realizar también en esta ocasión. Por lo tanto, hoy vamos a intentar ver ese prólogo de Antonio Campesino, ese prefacio del propio Jaime y las consideraciones a las enseñanzas de Ranta que también redacta el propio Jaime. Y dejaremos ya para una sesión posterior el estudio y comentario del capítulo 1. Los capítulos son de Ranta, son directamente de audiencias de Ranta grabadas, son extractos compilados por Jaime Leal, pero cada uno de los capítulos tiene previamente un estudio y comentario del propio Jaime a cada uno de esos capítulos. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a comenzar por este prólogo de Antonio Campesino, el traductor, que ya he dicho que además se le percibe perfectamente conocedor de las enseñanzas de Ranta, aunque solo sea por haber traducido varios de sus libros, si no la mayoría de sus libros. Pues bien, este prólogo dice así: son muchas las personas que, casi instintivamente,
han comenzado el camino espiritual y la búsqueda de la verdad en el estudio de la historia, las ciencias o la filosofía. Es decir, bueno, yo me atrevería a decir que esto es algo que se ha superado en la actualidad. En la actualidad, yo creo que las personas comienzan el camino espiritual y la búsqueda de la verdad no directamente en la historia, la ciencia y la filosofía, sino directamente en textos espirituales o en talleres de técnicas espirituales. Creo que esta dinámica en las últimas décadas, esta dinámica que está comentando aquí, que es la dinámica de la mayoría de la gente, algunos la han roto y están en una dinámica diferente, de empezar directamente por textos espirituales, en vez de por textos históricos, científicos o filosóficos. No han sido pocos los sabios y filósofos de la antigüedad que emprendieron esa misma búsqueda, continúa Antonio, tratando de dar luz a los famosos interrogantes que han inquietado a la humanidad desde tiempos pretéritos, y que en ocasiones nos proporcionaron explicaciones bastante válidas y coherentes sobre el significado de la realidad y la existencia, acercándonos de alguna manera a una definición más concreta de nuestra relación con Dios y el universo. Empieza este largo párrafo. No han sido pocos los sabios y filósofos de la antigüedad, y de hecho ahí están. Lo que ocurre es que, pues bien, en cuanto a los filósofos que han querido ilustrarnos sobre sus reflexiones sobre los orígenes y procedencia de la humanidad, resulta que ahora mismo, cuando se les estudia a dichos filósofos en las universidades, se omite ignominiosamente, en mi modo de ver, se omite toda referencia a la espiritualidad y se dejan nada más que las referencias filosóficas. Y hay mucho de espiritualidad en textos de Platón, de Aristóteles, como principales exponentes, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísima espiritualidad profunda ahí, que en las universidades se pasa por alto. Sigue diciendo Campesino. No obstante, la famosa frase debemos conocer nuestro pasado para poder entender el presente y así conocernos a nosotros mismos, cobra un nuevo sentido cuando comenzamos a conocer la historia y la cosmología de todas las tradiciones fuera del ámbito convencional. ¿Cuál es el ámbito convencional que dice Antonio? El oficialista, la educación que después de todo un siglo XX de manipulación y control por parte de los sistemas educativos, por parte de unas personas que tenían intención de que el paradigma científico materialista calase hasta lo más profundo de la sociedad, pues lógicamente en palabras de Antonio, el ámbito convencional es el ámbito oficialista. Y entonces dice Antonio que en el ámbito oficialista, basado en el paradigma científico materialista, por esa inmersión que se ha realizado durante todo el siglo XX, pues resulta que contempla la historia y la cosmología de una forma muy concreta, desde el paradigma materialista. Pero gracias a las revelaciones, a la información espiritual profunda que hemos rescatado, que hemos traído hasta la actualidad desde las tradiciones espirituales y que además hemos reforzado con la revelación de los textos modernos y contemporáneos de a partir de la Segunda Guerra Mundial, ahora tenemos otra visión de la historia y la cosmología diferente. Precisamente el libro negro de Ramta contribuye a darnos esa nueva visión de la historia y de la cosmología, una visión alternativa a la convencional. Y bien, una visión diferente, que una vez que se asoma uno a ella, se da cuenta perfectamente de las incongruencias, falta de sentido y manipulación de la versión oficialista o convencional de la historia y de la cosmología.
Pero para eso, para asomarse a esta visión alternativa, hay que tener algo que no todo el mundo tiene en el mismo momento, y es un determinado nivel de consciencia espiritual que te sirva de motor impulsor para acercarte a una búsqueda más trascendente y más profunda de todos estos datos históricos y cosmológicos, de lo que ofrece el ámbito convencional. En el ámbito convencional no solo incluyo la ciencia, incluyo la filosofía y la religión convencionales. Pues bien, la espiritualidad sería lo no convencional, lo alternativo. Si bien es cierto, continúa Antonio, el traductor, que la humanidad siempre ha tenido a su alcance fragmentos de la verdad, tal y como la estamos empezando a conocer hoy en día, no debemos olvidar, sin embargo, que la gran labor de censura y persecución a través de los siglos, a través de los siglos e intensamente en la actualidad. Lo que pasa que en la actualidad con métodos mucho más sofisticados, porque a través de los siglos era echando mano del divulgador alternativo y llevándole a una hoguera o a una mazmorra. Hoy en día es muchísimo más sutil. Hoy en día los métodos de censura e intervención y persecución se han sofisticado tanto que no hace falta ya esa intervención violenta. Es el control mental, el control político, el control económico, etcétera, etcétera. Habla Ramta de estas personas interesadas en realizar esa censura y ese control como los tiranos, tiranos que lo han sido siempre y lo siguen siendo ahora. Pues bien, dice Antonio que esa gran labor de censura y persecución a través de los siglos surtió un gran efecto y triunfó a la hora de ocultarnos esa sabiduría, ese conocimiento innato en todos los seres humanos y atributo de nuestra divinidad. Muchos de estos fragmentos de valiosísima información fueron destruidos, severamente criticados y en ocasiones completamente tergiversados, al mismo tiempo que sus autores eran víctimas de terribles persecuciones, que llegaron a costarles incluso la vida. Afortunadamente son prácticamente innumerables la cantidad de textos antiguos, hallazgos arqueológicos, obras artísticas y literarias y enseñanzas transmitidas a través de la tradición oral de muchas culturas que han sobrevivido hasta nuestros días como testimonio de la conexión del hombre con su creador y de su incansable búsqueda de la verdad. Pero claro, todo esto que ha sobrevivido debido a el sofisticadísimo control triunfante de los precursores del paradigma materialista, debido a su éxito, todo esto que ha sobrevivido ha pasado a un plano, pues, como de ficción, como de erudición sin ningún efecto práctico, sin ninguna utilidad real, en fin, elucubración, especulación. Ha pasado, gracias a esa técnica que hoy en día conocemos, por la cual se ha realizado muchísima de la manipulación y control mental, que es el primado negativo. Pues gracias a esa técnica y a la inclusión sin resquicios en los sistemas educativos de toda la civilización occidental del paradigma materialista, pues todos esos testimonios que han sobrevivido han pasado a un ámbito como etéreo, como abstracto, como, en fin, de entretenimiento. Reflexiones de un maestro sobre la historia de la humanidad, el título de la cuatrilogía, editado en 4 volúmenes, del cual este primero es Los orígenes de la civilización humana, es sin lugar a dudas, dice Antonio, una de estas piezas básicas de información que hoy llega hasta nosotros a través de Ramta, uno de los líderes mundiales y precursores del sorprendente fenómeno de canalización,
precursor, ya empezó la canalización previamente a el año 79 en que J.C. Knight fue consciente de que tenía un contrato para canalizar a Ramta. Ya del 67 al 72 se había canalizado un curso de milagros, ya del 63 hasta el 85 se canalizó por Jane Roberts a Set, ya desde 1925 se empezó a canalizar el libro de Urantia, y canalización ha habido siempre. Lo que pasa que canalización de información espiritual organizada, sistemática y al alcance de todo el mundo, fue nada más que a partir del libro de Urantia en adelante. Todo lo demás previamente es esoterismo y es ocultismo. Desde sus primeras audiencias a finales de los 70, popularmente conocidas como los diálogos, las audiencias de Ramta donde le contaba esta información a la gente que se reunía para escucharlas, se le llamaron los diálogos. Los diálogos, bueno, pues se grabaron todas esas audiencias y además están perfectamente archivadas, y los investigadores o los que tienen un propósito de compilación desde la misma Escuela de Iluminación de Ramta, que es la que tiene los derechos de todas esas grabaciones, pues pueden acceder a todas ellas sin problema. Desde sus primeras audiencias a finales de los 70, popularmente conocidas como los diálogos, hasta los actuales cursos de su Escuela de Iluminación, Ramta sigue dando cursos en la Escuela de Iluminación de Ramta. Lleva, pues, imaginaos, en fin, 47, 48 años dando información espiritual a través de J.C. Knight. Ramta siempre ha mostrado un particular interés en exponer y aclarar gran parte de la información, en ocasiones perdida o simplemente ignorada o censurada, necesaria para conocer nuestros verdaderos orígenes. Es decir, a Ramta le ha interesado mucho aclarar la cuestión histórica, en el particular estilo de Ramta, en el que solo te da las pinceladas necesarias que apoyen el mensaje espiritual que viene detrás. Tampoco hace un tratado Ramta de historia, lo hace a su manera, pero da suficientes datos como para que nos cuestionemos la historia oficial. Información necesaria para conocer nuestros verdaderos orígenes, nuestra evolución y nuestro lugar en el universo. A lo largo de estos 4 volúmenes, el lector encontrará extractos de más de 20 años de enseñanzas, cubriendo tópicos que abarcan la creación del universo físico, el descenso de los primeros dioses sobre la tierra y la creación del hombre y las primeras culturas que tuvieron acceso al legado de la sabiduría antigua, de las cuales la arqueología no ha podido encontrar ni los más mínimos indicios, la presencia de seres cuyos actos repercutieron decisivamente en la trayectoria de la humanidad a través de nuestra historia, y cuya identidad ha sido totalmente malinterpretada en los acontecimientos bíblicos y la mitología de las primeras civilizaciones. El esplendor de civilizaciones tan antiguas como las de Egipto o la Atlántida, o tan desconocidas como aquellas que intervinieron en la manipulación de la raza humana hace 455.000 años, y de las cuales aún sobrevive un sector en el centro de la Tierra. Y finalmente los descubrimientos de los grandes físicos y pensadores de la era moderna, y cómo estos descubrimientos, nuevamente definidos y expandidos gracias a las nuevas teorías de la física cuántica, nos están proporcionando hoy en día claves tangibles de cómo funcionan la realidad y el mundo en que vivimos. Pues bien, tengo que apuntar que de todas estas cuestiones no solamente habla Ramta, han hablado otros reveladores previamente. Hay otra información de tradiciones espirituales históricas, ocultistas y esotéricas sobre espiritualidad profunda, también previamente, durante toda la historia, arrastrándose dentro de esas tradiciones de conservación de esa información. Y luego, además, hay otros reveladores modernos y contemporáneos que hablan de los mismos hitos históricos de los que habla Ramta. Con lo cual, esto no es simplemente que Ramta haya afirmado esto, es que
esto se corresponde y cualquiera está al alcance de realizar esa investigación. Es una investigación ciertamente ardua, no es inmediata, pero cualquiera está al alcance de comprobar que estos son los mismos hitos históricos de los que habla mucha información espiritual de muy diversos orígenes, momentos y lugares en el planeta. Física u extrafísica. Sigue diciendo Antonio, en esta obra las maravillosas enseñanzas de Ranta se presentan con un carácter innovador gracias a la magnífica aportación de Jaime Leal Anaya. Nos vamos a repetir un poco sobre lo que dijimos en la sesión de presentación sobre Jaime, pero bueno, Antonio también habla de Jaime, vamos a leerlo de corrido y vamos a recordarlo. Que como editor principal ha desarrollado un estudio y comentario de cada capítulo con intrincado detalle, el cual nos provee con todas las herramientas necesarias para poder plantearnos una disertación propia sobre estas enseñanzas. No es tarea fácil contrastar las enseñanzas de Ramta con los descubrimientos arqueológicos modernos, cosa que Jaime Leal, bueno, pues tiene suficiente capacidad, formación y dotes de investigación como para realizar. Eso lo vamos a ver muy claramente. Repito, no es tarea fácil contrastar las enseñanzas de Ramta con los descubrimientos arqueológicos modernos y los acontecimientos bíblicos, tanto en sus versiones clásicas como en las polémicas interpretaciones que han surgido en la actualidad. En fin, los evangelios apócrifos conocidos como tales. No es fácil contrastar las enseñanzas de Ramta, segunda grupo de cosas con las que no es fácil contrastar esta información, con las diferentes religiones, corrientes filosóficas y cosmologías que han influenciado a la humanidad durante milenios y que aún siguen jugando hoy en día un papel fundamental en los motores de la economía y el progreso mundial. Segunda cosa que puede hacer Jaime Leal fenomenalmente bien. Y sobre todo, tercera cosa, con los más modernos descubrimientos de la ciencia y la física cuántica. Jaime va a hacer un contraste de las enseñanzas de Ramta con todo esto, con los descubrimientos arqueológicos modernos y los acontecimientos bíblicos, tanto oficialistas como apócrifos, con las diferentes religiones, corrientes filosóficas y cosmologías, con los modernos descubrimientos de la ciencia y la física cuántica. De todo ello va a hablar Jaime Leal para comentar las enseñanzas de Ramta. Debemos mencionar, además, que fue el mismo Ramta en persona quien le asignó a Jaime esta ardua y desafiante tarea. Esto lo cuenta Jaime después en el prefacio. ¿Y quién mejor que él hubiera podido emprender este proyecto con tal fuerza y pasión? Claro, en Jaime coincidían unas características, además de ser un estudiante avanzado en la Escuela de Iluminación de Ramta, pues tener muchas otras características de formación, de habilidad, de discernimiento intelectual y de experiencia como para realizar esto perfectamente. Jaime Leal Anaya, nacido en Mexicali, Baja California, se licenció en Filosofía y Teología en la Universidad Católica de Maynooth, en Irlanda, una de las más prestigiosas del mundo en este campo. Posteriormente recibió una beca de investigación en la Universidad de Salamanca, donde preparó su máster en Teología. Su estudio se centró principalmente en la vida y obra de Fray Luis de León, el gran escritor, místico, filósofo y erudito, considerado por el mismo Cervantes como el padre de la literatura castellana. La vida de Fray Luis de León fue un ejemplo del triunfo de la verdad, el conocimiento y la sabiduría antigua sobre el oscurantismo y la opresión que han controlado al mundo en la mayor parte de sus épocas. Acusado de herejía y encarcelado por la Santa Inquisición, Fray Luis, quien declaró haber alcanzado la trascendencia divina, fue liberado tras cumplir una sentencia de 5 años, lo cual le convirtió en la única persona a lo largo de este brutal periodo a quien le fueron retirados los cargos de herejía por la misma Inquisición. Pero fijaos qué 5 años debió pasar Fray Luis de León preso de la Inquisición. En su disertación, Jaime, dice Antonio, profundamente inspirado por la obra de este ilustre pensador y de los otros dos grandes místicos del Renacimiento español, Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, propuso un entendimiento más evolucionado del concepto de Dios y de la capacidad del ser humano
para alcanzar la trascendencia divina. Desafiando las corrientes más tradicionales del pensamiento religioso que tienden a separarla de la humanidad. Claro, el cristianismo ha tenido pensadores que han incursionado en la trascendencia espiritual profunda, pero la Iglesia ha hecho caso omiso de esas líneas. Sí, les ha canonizado, sí, les ha hecho santos, pero no ha trascendido esa incursión espiritual profunda en la marcha doctrinal de las iglesias. Tras su regreso a Irlanda, su trabajo recibió el primer lugar en la Universidad de Maynooth. Después de haber completado sus estudios de teología, continuó su estudio y su investigación en la Escuela de Iluminación de Ranta, en Estados Unidos. Actualmente es editor en jefe de JCK Publishing, la editorial filial de la Escuela de Iluminación de Ranta, que publica las enseñanzas de Ranta en su forma original. Su trabajo aquí se ha extendido hasta la preparación y publicación de textos como El Libro Blanco, que hay una enumeración de textos que ha preparado Jaime Leal. El Libro Blanco, Guía del Iniciado para crear la realidad, El Libro Azul, Nacimiento, Muerte y Reencarnación, ese elixir llamado Amor, la colección Firesides y la serie Reflexiones de un maestro sobre la historia de la humanidad, hasta ese momento de 2004, momento en que marzo de 2004 se escribe este prólogo por Antonio Campesino para la primera edición del Libro Negro de Ranta. Luego, imagino que más. En el año 2001, acompañado de su esposa, representó a la Escuela de Iluminación de Ranta en el Annual Conference of the Society for the Anthropology of Consciousness, conferencia anual de la Sociedad para la Antropología de la Consciencia. Al margen de su exitosa carrera, la de Jaime, dicho por Antonio Campesino el traductor, insistimos, y del extenso conocimiento adquirido en sus estudios, Jaime Leal es mucho más que un mero filósofo o un teólogo teórico. Él es también un ávido estudiante de la gran obra, si no, no podría haber realizado este trabajo, lógicamente. Y además, independiente en cuanto a su retribución económica del oficialismo, porque si no tampoco se lo hubiesen dejado hacer. Él es una de esas personas que comenzó su búsqueda espiritual en el estudio de las ciencias, la historia, la filosofía, la antropología, las lenguas muertas y la teología, la misma fuente que inspiró a los grandes sabios de todas las épocas. Vuelvo a repetir, salvo en las últimas décadas en que la gente va directamente a textos espirituales. Pero su sed de auténtica sabiduría y su afán de encontrar al Dios identificable le llevaron mucho más allá de las universidades y los textos antiguos. Todo el conocimiento adquirido en sus años de universitario, sumado a las extraordinarias disciplinas aprendidas en la escuela de Ranta y a las grandes iniciaciones a las que son sometidos sus estudiantes, le cualificaron como la persona más preparada para haber aceptado este reto. Pocas personas hubieran podido realizar esta tarea con la tenacidad y la precisión con la que él la ha llevado a cabo, y sobre todo con la humildad necesaria para editar y comentar las enseñanzas de Ranta. Ponte tú a comentar las enseñanzas de Ranta. Hay que ser o Jaime Leal o un loco como el de Espacio Sutil. Para mí ha sido un gran honor, como traductor, amigo y admirador, el haber podido participar en este proyecto, dice Antonio Campesino sobre Jaime y sobre el proyecto. El traductor, recordemos. Aún recuerdo aquel día hace ya algunos años cuando otro gran amigo, erudito y buscador de la verdad, el doctor Michael Letwith, me encargaba uno de los primeros ejemplares recién salidos de imprenta del Libro Blanco en castellano, para enviárselo a su más prestigioso alumno en la Universidad de Maynooth, que curiosamente era un chico mexicano, estudiante de teología, que estaba despertando un gran interés por la metafísica. Es decir, Antonio Campesino
estaba en la Escuela de Iluminación de Ranta antes que Jaime Leal Anaya. Se deduce de esto, porque él recuerda cuando el doctor Miceal Letwith le pidió un ejemplar del Libro Blanco para mandárselo a Jaime Leal, que era un estudiante en la Universidad de Maynooth por aquel entonces. No había todavía conocido nada de Ranta. Estudiante de teología que estaba despertando un gran interés por la metafísica. Nunca hubiera imaginado que 10 años después me encontraría aquí traduciendo simultáneamente a Ranta y a Jaime Leal en El Libro Negro, que es como Ranta ha llamado a Reflexiones de un maestro sobre la historia de la humanidad. Es decir, el seudónimo de este libro, El Libro Negro, se lo puso Ranta. Su obra más significativa desde la aparición del legendario Libro Blanco. Sí, yo es que estoy enamorado del Libro Azul también, entonces. Y que con un lapso de casi 20 años, porque este se editó en 2004, recordemos, tiene la fuerza y el contenido necesarios para llevar aún más lejos las enseñanzas de aquel libro pionero, el Libro Blanco, conocidísimo, también comentado en Espacio Sutil, al que mucha gente consideró inigualable, ciertamente como primer libro para conocer a Ranta y como primer libro para adentrarse en la espiritualidad. El Libro Blanco eh, es precioso, es una joya. Luego después, claro, el Libro Azul es más complejo, el Libro Azul ya profundiza, es un segundo o tercer nivel, y el Libro Negro, pues, es más específico, tiene también su complejidad, pero sí, el Libro Blanco es el libro, en fin, con el que todo el mundo debería empezar a conocer a Ranta. Yo, de hecho, si alguien está aquí sin haber atendido al Libro Blanco, en fin, pues yo se lo sugiero. No es necesario, pero se lo sugiero. Está comentado en Espacio Sutil igualmente. Hay que buscar, en fin, la agrupación donde están esas sesiones sobre el Libro Blanco en el canal, en la plataforma correspondiente. Y ya está. Pues bien, ya va acabando Antonio Campesino y dice, todo esto se lo debemos a Jaime Leal, quien con la colaboración de Pat Risker y dotado de una gran determinación, dedicó prácticamente 2 años y medio de su vida hasta llegar a la culminación de este proyecto. No tengo duda ninguna que tanto sus palabras como las de Ramta, entretejidas con una sincronía sorprendente, los comentarios son muy interesantes y la verdad clarifican bastante lo que después dice Ranta, porque Ranta ya sabéis que tiene un estilo peculiar y no es sencillo. Eh, no digo que tenga un estilo complejo, digo que es peculiar y que a veces se te va un poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que Jaime conoce muy bien a Ranta. Es que Jaime es un estudiante avanzado de las enseñanzas de Ranta. Y entonces Jaime clarifica bastante muchas de las cuestiones a las que Ranta después se refiere. Y ya entras a cada capítulo de la compilación de este libro negro, pues bastante acompañado por Jaime Leal. No tengo ninguna duda de que tanto sus palabras como las de Ramta, entretejidas con una sincronía sorprendente, os van a llevar a un viaje fantástico lleno de magia y sabiduría, recorriendo la saga de la humanidad, donde vosotros seréis el personaje central de este relato. Yo suscribo estas palabras. Yo disfruté muchísimo con el Libro Negro y, bueno, pues de hecho ya hace varios años que tenía pensado que en algún momento lo acometería sus humildes comentarios. Porque claro, después de los comentarios de Jaime Leal, pues, en fin, bueno, mis comentarios son desde el punto de vista también más específico de armonización con otros textos y de explicación de las enseñanzas de Ramta a la luz de lo que un estudiante de espiritualidad puede conocer de otras revelaciones. Es algo diferente, con lo cual, pues creo que aporta también algo significativo, independientemente del propio libro. Si yo pensase que la armonización y comentario de los grandes textos de espiritualidad profunda revelados posteriores a la Segunda Guerra Mundial
no aportase nada más allá de lo que es la mera lectura, pues sinceramente no lo hubiese emprendido. Pero sí creo que aporta, sobre todo, pues para personas que se inician en la espiritualidad, van acompañadas por alguien que les va comentando frase por frase lo que dice cada libro, y para personas que ya están iniciadas, bueno, pues por ver otros puntos de vista que no tienen por qué ocurrírsele a todos a la vez cuando van leyendo esos libros. Bueno, pues aquí acaba este prólogo de Antonio Campesino, el traductor, fechado en marzo de 2004, y vamos al prefacio del mismo Jaime Leal, que lo vamos a leer y comentar, es muy cortito, en esta misma sesión también. Y yo creo que vamos a dejar las consideraciones sobre las enseñanzas de Ramta, que también las redacta Jaime Leal y que son más largas, para una sesión independiente, porque además en estas consideraciones sobre las enseñanzas de Ramta, Jaime Leal ya se mete directamente a comentar las enseñanzas. Bueno, a comentarlas, en fin, a esquematizarlas un poco. Y ahí sí que se puede hacer algo más de comentario espiritual. Entonces, yo pensaba hoy que cabrían prólogo, prefacio y consideraciones a las enseñanzas de Ramta en la misma sesión, pero nos hemos entretenido un poco con el prólogo y vamos a dejar prólogo y prefacio en esta y vamos a dejar las consideraciones para la siguiente. Con lo cual, el comentario, estudio y comentario del capítulo 1, el estudio y comentario de Jaime al capítulo 1 de Ramta del Libro Negro, ya lo dejaremos para una posterior. Pues bien, el prefacio dice así, prefacio directamente de Jaime Leal. Hace algún tiempo, en una de las sesiones de los cursos de Ramta, me encontraba explicándole a mi compañera la lección que acabábamos de aprender. Esto, Ramta, en sus cursos, cuando termina una explicación, le pide a los asistentes que se expliquen entre sí lo que ha dicho Ramta. Esto es una técnica de aprendizaje muy interesante porque hasta que tú no explicas a alguien lo que has aprendido, pues parece que no hay un cierto nivel de consolidación. ¿Mm? Esto tiene mucho que ver con la segunda lección del Espíritu Santo de un curso de milagros. Para tener paz, enseña lo que es la paz para así poder aprenderlo. Pues bien, esto es lo mismo que hace Ramta con sus asistentes. Explicaoslo unos a otros para que lo proceséis, porque cuando alguien puede explicar algo significa que se lo está aprendiendo con consistencia. Entonces, pues Jaime dice que en uno de esos momentos en que estaba explicándole algo a una compañera, yo le decía que estaba cansado de no haber sido más que un simple filósofo durante toda mi vida y que probablemente también lo había sido en muchas otras vidas. Le conté que lo que yo quería realmente era experimentar el conocimiento, vivir la verdad de las enseñanzas y dejar de ser un hipócrita al que se le han entregado las llaves, pero que no se atreve a entrar. Esto que sincera y humildemente reconoce Jaime que le ocurrió, no os engañéis, nos ocurre a todos los estudiantes de espiritualidad. En algún momento y en diverso grado durante toda nuestra carrera de evolución espiritual. Y es que dices, a ver si me pongo ya a practicar en serio de una vez, ¿eh? En diverso grado, porque digo, al principio practicar un poco, después no dejar de practicar en momentos. Cuando ya estás avanzado, te planteas, ¿por qué practico casi todo el día, pero en algunos momentos no? Pues bien, todo eso es una inquietud que está en el estudiante de espiritualidad, que reconoceréis seguramente todos vosotros,
y que Jaime, pues con su sinceridad y su humildad, pues está reconociendo aquí. Recuerdo claramente cómo le decía a su compañera: yo ya no quiero predicar a nadie ni escribir más libros, no quiero escribir más palabras bonitas sobre ninguna otra cosa. Yo solo quiero convertirme en un verdadero maestro. En ese momento me di cuenta de que Ramta había estado escuchando nuestra conversación y sonreía como un sol radiante. Poco después de aquel incidente, Ramta me encargó el proyecto de seleccionar y editar en forma de libro una colección completa de todas sus enseñanzas. Los diversos libros que ha referido Antonio Campesino hasta el 2004, luego más. No pude evitar recordar la declaración que le había hecho a mi compañera de estudios en el curso anterior. Inmediatamente entendí que la mejor manera de llevar a cabo esta tarea sería no como un mero teólogo o antropólogo o como un simple especulador desde afuera, sino como un estudiante de la gran obra, con el deseo de experimentar y poner en práctica la verdad y el contenido de estas enseñanzas, como un estudiante de espiritualidad en evolución. Solo cuando empezamos a explorar la filosofía sinceramente, empezar a ponerla en práctica en tu día a día, por supuesto. Solo cuando eso ocurre, comenzamos a comprender y percibir la profundidad del matiz. Claro, esto ya se deduce de ese altísimo texto que es un curso de milagros. Una cosa es la comprensión superficial, que es intelectual, y otra cosa es la comprensión profunda que se deriva de la experiencia de la práctica. Son totalmente diferentes. La primera es condición necesaria, pero la segunda es condición necesaria y suficiente. Es imprescindible poner en práctica. Si no, llega un momento en que te sientes, como dice Jaime, que se sintió, como un hipócrita, al que se le han entregado las llaves, pero que no se atreve a entrar. Solo cuando empezamos, continúa Jaime, a explorar la filosofía sinceramente, repetimos esto último que ha dicho, comenzamos a comprender y percibir la profundidad del matiz. Comprensión profunda versus comprensión intelectual superficial. Comprensión profunda derivada de la experiencia de ponerla en práctica versus la meramente intelectual. La luminosidad y la brillantez de esta perla de la sabiduría, profundidad del matiz, luminosidad y brillantez, es verdaderamente una jornada de autodescubrimiento que no se puede transmitir plenamente con las palabras. La experiencia luego es difícilmente transferible porque es muy íntima y personal. Las palabras sí las puedes repetir aquí y allá, pero lo que es tu propia experiencia luego no es fácil ponerla en palabras. No se puede transmitir plenamente con las palabras, debe experimentarse a través de su aplicación en la práctica. Posteriormente, Ramta me pidió, durante el retiro anual del 2001, que escribiera comentarios introductorios para cada uno de los capítulos de estos libros, después de hacer la compilación del libro negro de las audiencias de Ramta. Ramta después le pidió: ahora me los comentas previamente, haces un estudio y comentario de cada uno de los capítulos. El propósito de estos comentarios sería mostrar cómo sus enseñanzas abarcan esos interrogantes sobre la existencia humana que se han considerado como los más fundamentales a través de los siglos y hasta nuestros días. Es decir, lo que está enseñando Ramta es lo que toda la vida, todas las personas que se han preguntado cosas lo han hecho. Es lo mismo, es lo que está contestando Ramta. A menudo el modelo de Ramta y su entendimiento de la naturaleza, de la realidad, nos sirven como el eslabón perdido que necesitamos. Eslabón perdido. A menudo lo que aporta Ramta es la pieza de toque que falta para comprender cómo ha sido la historia y por qué ha sido así y dónde estamos ahora y por qué.
Repetimos, a menudo el modelo de Ramta y su entendimiento de la naturaleza de la realidad nos sirven como el eslabón perdido que necesitamos para obtener una correcta interpretación de muchas filosofías antiguas, rituales, religiones e incluso de la ciencia. Es que, claro, la enseñanza de Ramta nos cambia la forma de entender todo esto. En fin, la enseñanza de la espiritualidad profunda en general. Todo esto que están diciendo Antonio y Jaime respecto de Ramta es perfectamente reproducible respecto de cualquier otro revelador, lógicamente. Nosotros aquí, en Espacio Sutil, bueno, lo que hacemos es una revisión de todos los textos más importantes. Estos comentarios introductorios tienen el propósito de ser un punto de partida, una línea de acercamiento sugerida para todos aquellos interesados en continuar con una investigación y un estudio más profundos de las enseñanzas de Ramta, y así poder articular sus implicaciones en relación con su campo específico de estudio. Lo que pretendía Jaime al hacer el estudio y comentario de cada capítulo de Ramta es provocarle al lector, pues, como una especie de atracción inicial para que luego el lector continuase con la investigación sobre las enseñanzas de Ramta y la puesta en práctica posterior. Bien, hace un contraste con la historia que oficialmente nosotros conocemos y la relaciona con la historia que cuenta Ramta, poniendo en medio además información alternativa a la oficialidad, con lo cual queda un espectro muy enriquecido de toda la cuestión. Y al terminar el libro negro de Ramta dices, bien, ya no soy el mismo, lógicamente. Las enseñanzas de Ramta, por acabar, se sostienen por derecho propio, afirma Jaime, y deben ser leídas desde el punto de vista de su trasfondo y su contexto específicos. Lógicamente, tú no le puedes dar reflexiones de un maestro sobre la historia de la humanidad a un estudiante de historia de tercero de la universidad de no sé dónde, porque se descontextualiza. Las enseñanzas de Ramta se sostienen por derecho propio y deben ser leídas desde el punto de vista de su trasfondo y su contexto específicos, que son el estudio de la espiritualidad profunda como camino personal de evolución. Ese es su contexto específico. Estos comentarios se han facilitado como una herramienta complementaria para todos aquellos que estén interesados y que ayudará a identificar el enorme significado de las enseñanzas de Ramta y su contribución al conglomerado de conocimiento y sabiduría patrimonio de la raza humana. Pues bien, los comentarios de Jaime efectivamente aportan, porque Jaime, aparte, lo hemos repetido, de su formación y sus habilidades, es que es un estudiante avanzado de Ramta. Entonces sus comentarios aportan, con lo cual, pues si bien yo inicialmente me planteé no comentar en estas sesiones el estudio y comentario que hacía Jaime de cada capítulo de Ramta, luego dije, vamos a ver, claro que sí, es que aporta, con lo cual, pues es lo que tenemos que hacer. Muy bien, pues en esta sesión hemos comentado el prólogo de Antonio Campesino, el traductor, el prefacio del mismo comentarista y compilador Jaime Leal, y dejamos para nuestra siguiente sesión el volver a comentar por segunda vez, ya lo hicimos con motivo del libro blanco, estas consideraciones sobre las enseñanzas de Ramta. Hay que actualizarlas y hay que recordarlas. Pues bien, esto será en otra sesión, que será en otro momento, ese otro momento será cuando tenga que ser, y hasta entonces, prospector.